Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su retransmisión a las 11 de la mañana. Recuerda que también los domingos a las 11 de la mañana nos encuentras en nuestra página de YouTube en Soror Encuentro Feminista. Así entonces esperamos tus comentarios, tus críticas y tus felicitaciones. Pues muchas gracias. Es un honor tenerte en esta ocasión, como siempre, a nuestro público que nos sigue semana a semana. Así que entonces, adelante. Damos la bienvenida con mucho gusto a nuestro director de producción, París Paredes, a la directora técnica, Carla Redondo, y recuerden, en la voz les saluda Troika. También queremos darle la bienvenida con fanfarrias a nuestra querida a Roxana Romero Romero. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Hola, Toika, muy feliz de estar aquí como tu invitada. Muchísimas gracias a toda la audiencia también por estar aquí sintonizándonos. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Rox. Es un encanto tenerte. Les voy a presentar a Roxana. Ella es licenciada en Administración de Empresas y egresada del Diplomado de Escritura Creativa del SOGEM en el 2010. Ella es cantautora con 2 materiales discográficos publicados. Además, es líder del proyecto eCity, que pretende digitalizar la experiencia turística, dignificando a las comunidades y su oferta cultural y económica. Es jefa del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y ha trabajado como líder en proyectos altruistas como Gen M Tlaxcala. Además, ha sido secretaria de Promoción Política de la Mujer en el CDM PAN de Tlaxcala, en la capital. Es defensora activa de la lucha feminista y es parte del Círculo de Canto Feminista Yolomé. Además, ha sido reconocida por el libro infantil Mexicanas Chidas, Mujer y Medicina. Roxana, tienes una trayectoria muy bonita. Claro, aquí esto que he comentado es completamente resumido. Tienes una trayectoria muy bonita. Platícanos en tu voz, dinos desde tu voz, ¿qué haces? En realidad, parece que estás involucrada a la vez en varios proyectos. ¿Qué haces, Roxana? Todo esto, una mujer medicina, un agente de cambio, de utilizar mi experiencia vital, la vida, la obra. Y lo que me gusta mucho es crear desde muchas perspectivas, ¿no? Desde muchos frentes. Y busco, como muchas personas de mi generación, hacer que esta creatividad sea responsable con el entorno, responsable con las personas, seres sintientes, con todos los procesos vitales de la humanidad, ¿no? Desde la economía, la sustentabilidad, todo el arte, la cultura. Entonces, en muchas áreas creo que realmente lo que busco es impactar positivamente a mi entorno y a mí misma, conocerme desde diferentes frentes, desde diferentes posiciones, y tratar de dignificarme a mí misma como mujer dentro de mi propia experiencia. Básicamente eso. Sí, muy bien, interesante. Esto te ha llevado a ser creadora, a ser una excelente creadora comprometida con las causas, con estas causas de las cuales además platicaremos hoy. Así entonces le damos contenido a este título, al título de este programa. La sublimación de la violencia en el arte. Rox, ¿qué es sublimación en el arte? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? Bueno, según mi cosmovisión, el proceso físico de la sublimación tiene que ver con, por ejemplo, el agua, ¿no? Pasar de estado sólido al estado gaseoso. De alguna forma, elevarse. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, pues justamente son procesos muy sólidos que terminan en el cuerpo de la mujer, por decirlo así. De alguna forma, lo voy a decir como lo veo, enquistándose, porque no tienen una forma de procesarse y de salir. Entonces, a través del arte y a través de algunas prácticas espirituales, mi intención fue poder sacar
estas emociones que estaban de alguna forma no procesadas y poderlas procesar de una forma en la que pudieran elevarse y seguir también hacia un aprendizaje, ¿no? Esa energía al final que si se sublima justamente se vuelve un aprendizaje, un conocimiento y algo que podemos usar después como un poder interno, ¿no? Después de haber sido pues una lucha, una energía que nos viene al final a enseñar algo. Para mí eso es el arte de sublimar. A ver, sí, ¿qué te parece esta pregunta? Es un poco entonces como que este conocimiento llevará a las mujeres, en particular a las mujeres, a las personas, a la resiliencia. Totalmente, sí, yo creo que así lo pondríamos. Es como el proceso para llegar a la resiliencia. El proceso que llevarán estas emociones que están enquistadas, como tú bien lo señalas. Sí, bueno, así lo veo y tal vez así fue como yo lo experimenté, ¿no? Porque al final la violencia te lleva justamente en mi caso fue al estrés postraumático y eso al final es una energía que está ahí latente también, de alguna forma atrayendo otras formas de violencia, porque pues tú estás en esa frecuencia y es durísimo, ¿no? Y de repente, pues es tomar conciencia, tomar responsabilidad de este proceso y aprender a poner límites, aprenderse a poner límites desde una misma, a sí misma. Y es precioso porque cuando se vuelve tu poder interno, cuando lo abrazas y también lo compartes con otras mujeres, pues en realidad es un conocimiento que te abre puertas y que te permite no solo reconocerte a ti misma, ¿no? Como yo lo veo como automaternarte o autopaternarte, sino también hacerlo en hermandad, ¿no? En este tejido solidario y sororo que pues hemos construido tantas mujeres en esta generación. Ahí te reconozco muchísimo, Toika. Muchas gracias, muchas gracias. Ya platicaremos hazme una entrevista, Rox. Sí, sí Bueno, quiero, claro que quiero. excelente, pues entonces Nos va tendremos a algo tocar así estar a la pronto. inversa. Sí, nos Exacto, va a nos tocar muy cambiamos, nos pronto. pasamos. Me Muy encanta. bien, excelente idea. Bueno, mira, así como lo acabas de describir, parece fácil o accesible, pero creo que para las personas y sobre todo para las mujeres, después de vivir un conato de violencia que no es aislado, ¿no? Es resultado de un continuum de acciones, de hechos, de maltratos, de palabras. eh, ¿cómo, ¿Cómo llegar a la sublimación? ¿Cómo se da este proceso? ¿No lo puedes describir como así en una, ¿cómo decimos? Con manzanas y peras. Porque has hablado de resiliencia, has hablado de solidaridad, etcétera. Pero ¿cómo se da, Oxana? Se da este proceso de manera un poco más detallada? ¿Cómo lo puede realizar una mujer? Bueno, es que yo creo que es un proceso justamente muy personal y también con las herramientas que cada una tenga y vaya construyendo. Porque, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, yo estuve muy cercana del arte desde muy chica. Entonces, a mí me ha servido mucho para mover energía en distintos procesos y autocomunicarme conmigo, porque es una forma de ingresar a mi subconsciente, de entender mis emociones, de poderlas plasmar y cuando las ves fuera, cuando las ves plasmadas, ¿no? En algo físico, pues realmente sí es como si las sacaras, justamente por eso hablo de esto de sublimar. Las extraigo de mi cuerpo y las pongo tal vez en otro cuerpo que es la hoja, ¿no? O la canción, pero entonces las puedo ver y en ese ejercicio de visibilizarlas también me visibilizo a mí misma. Pero hay personas que lo pueden hacer con distintas cosas. Yo hablo del arte porque al final fue mi herramienta, pero definitivamente hay muchos procesos que pueden usar distintas mujeres. Yo creo que es un proceso de autoconocimiento, de entender nuestra propia educación, nuestras propias herramientas, nuestra propia hambre de seguir buscando herramientas y de seguir buscando autoconocimiento, porque al final lo que me llevó a lo que me llevó esta experiencia, después de haber pasado por esta superviolencia, que además era justo, ¿no? Invisibilizada, que es muy común que se puedan dar estos casos y que sean incluso socialmente aceptados desde los hombres, ¿no? Pero a nosotras, si incluso decimos no, es algo que le brinca a todo el mundo. Entonces, cuando yo, pues, tuve a bien, ¿no? Tratar de cuestionarme estas verdades o estas dinámicas e investigar,
lo que me pasó, por ejemplo, en el video musical del cual hablaremos más adelante, fue que yo entré entonces en una etapa de investigación. Y cuando hicimos el video buscábamos información de los observatorios y de lo que estaba pasando a nivel nacional con las mujeres. Y me di cuenta que yo no estaba sola en este proceso. Me di cuenta que habíamos muchas que pasábamos eso. Y eso desde el principio me hizo sentir acompañada, me hizo sentir respaldada. Y además, pues tuve a bien buscar un círculo de mujeres que me contuviera, que tuviera las mismas experiencias, la misma hambre, y donde yo sintiera que podía expresar mi propia verdad hacia mí misma y defender también mi propia ideología. Creo que eso me sirvió muchísimo, además de una maravillosa terapia de género, bueno, con perspectiva de género, y creo que el acompañamiento de todas estas cosas fue lo que al final me permitió ir armando a Roxana después de esta experiencia, ¿no? E ir eligiendo qué es lo que sí creía de las cosas sociales, de las estructuras que había conocido antes de esta experiencia y qué es lo que no quería creer y lo que más bien quería yo crear. Y creo que eso es, ¿no? Que al final nos identifiquemos, o sea, con otras personas y desde otras perspectivas, pero siempre hacia la visibilización de nosotras mismas, hacia la autorresponsabilidad. En mi caso eso me ayudó mucho, o sea, tener el hambre mismo que te da el dolor, porque cuando el dolor llega, el dolor es un supermaestro y te toca para que te muevas. Y a mí me movió hacia investigar, hacia buscar, hacia crear, y pues al final eso termina creando conocimiento y creando una experiencia súper bondadosa que después te permite empoderar. Fíjate que voy a hacer un recorte. Estamos hablando para nuestro público, nuestras escuchas y escuchos, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Estamos charlando con Roxana Romero Romero. Y el tema de hoy es la sublimación de la violencia en el arte. Entonces, digamos, las palabras clave son sublimación, violencia y arte. Estos son los temas de esta charla. Y al respecto quiero comentar, después de que has platicado cómo lograste este proceso, bueno, pero nos vas dando una introducción, ya nos contarás con más detalle. Rescato lo siguiente, tú hablas de que hay técnicas, varias técnicas, y sí, fíjate, yo tengo una amiga que se llama Pilar Hinojosa, artista creadora, y justo ella utiliza una técnica japonesa de pintar, son trazos como con tinta china y unos cuantos colores. Y ha realizado esta actividad en algunos centros penitenciarios para mujeres, sobre todo en el estado de Morelos. Y sí, además de que tiene una gran aceptación, porque a las mujeres, nos gusta pintar, ¿no? Nos gusta expresarnos. Pero ella va como acompañando, sobre todo acompañando. Resulta muy interesante. Así que esto que tú nos comentas, pues wow, yo creo que nos hará pensar en el conjunto de la sociedad, pero sobre todo a quienes están en esta situación, en estas situaciones, como en estas posibilidades, en estas alternativas para salir adelante, como bien lo señalas, para el empoderamiento de las mujeres. Roxana, cuando tú hablas de que en un primer momento buscaste el acompañamiento, tú entonces te das cuenta, tú como esta receptora de la violencia, como esta receptora de esa violencia que se pudo haber estado normalizando, que era invisible, cuando tú te das cuenta, como lo describes en la charla de hace un momento, tú buscas el acompañamiento. El acompañamiento es vital. ¿De quiénes estarán en el acompañamiento? ¿El acompañamiento de quiénes? ¿Con quiénes? Eso es muy importante porque evidentemente uno termina volviéndose básicamente justo esta energía con este entorno que eliges, ¿no? Y hemos visto que el machismo justamente no es algo que tenga que ver solamente con hombres, ¿eh? Y yo me he acompañado también muy bien de hombres en este proceso, de hombres maravillosos que me ayudaron mucho. Es algo que también, desgraciadamente, está tan enquistado en la sociedad que también a veces algunas mujeres te pueden hacer sentir vulnerable. En mi caso, por ejemplo, cuando me pasó esta experiencia de violencia,
La primera vez pues fue que mi exnovio me tiró del coche después de una borrachera y cuando trató de revictimizarme, etc., yo estaba con una amiga y le platiqué a mi amiga, ¿no? Lo que había pasado y empecé a llorar muchísimo. Ella había sido también víctima de violencia y lo que hizo en ese momento, tal vez por proyectar su propio miedo a sentirse o expresarse de esa manera, fue revictimizarme. Y tuve que estar muy atenta para darme cuenta que esto estaba pasando, no desde el juicio, no desde, no sé, el enojo, sino desde la claridad de entender que justamente desde su miedo ella estaba actuando de esta forma conmigo, pero yo no tenía que creerme esta culpa, ¿no? Tragarme estas ideas. Entonces busqué más bien a amigas, digo, bendito Dios, en Tlaxcala hay una red maravillosa de mujeres, hay mujeres poderosísimas aquí, y empecé más bien a pedirle ayuda a estas amigas que yo sabía que eran mujeres muy conscientes, mujeres medicina, mujeres pues con ya un trayecto en esta lucha feminista, ¿no? Desde sus trincheras, y empezaron a arroparme de una forma maravillosa. Empecé a ir a temazcales, empecé a ir a muchísimas metodologías de espirituales, de rituales, terapias, cualquier cantidad de cosas. Y cada vez que iba dentro de ese dolor, iba tratando de visibilizar y reconstruir también estas partes de mí, de a poco, y fue muy bonito porque entonces este tejido realmente me acompañó, me arropó y me enseñó mucho. Yo ahora creo que veo a estas mujeres más grandes, más poderosas, más fuertes, y hemos ido evolucionando en conjunto, que es lo padre de esta sororidad y de este grupo tlaxcalteca que se ha hecho. Ahorita, pues, mis amigas hicieron este círculo de canto con el que fuimos el 8 de marzo a acompañar a otras mujeres y nosotras lo que hicimos fue contener a las chicas que llegaban, ¿no? Con los cantos, saumeándolas, abrazándolas y tratando de entender que estábamos ahí justo para ellas, ¿no? Ya desde un acompañamiento de mucho arropo, claro, en una protesta y también dignificando y respetando lo que cada una iba a procesar en ese acompañamiento. Pero nosotros lo que queríamos hacer era ir a cantar, acompañar, a hacer como una afluencia de energía súper noble. Y creo que todas estas chicas que fuimos a eso, pues traemos esta energía de ya no enjuiciarnos y ya no enjuiciar, sino más bien de alguna forma proteger, contener en el amor, porque ya nos sentimos de alguna forma más fuertes dentro de nuestros procesos, ¿no? También estamos en una edad distinta a otras chicas que iban. Entonces, fue súper lindo y somos un grupo que ya ha ido creciendo, que cada vez tiene más chicas, que además cada vez tiene más herramientas y que compartimos herramientas. Entonces, ha sido muy bonito encontrarme con estas mujeres aquí, con mujeres muy conscientes, con mujeres muy poderosas. Y ha sido el mejor regalo de estar aquí. Qué bonito, como hasta cierto punto maravilloso, ¿no? Así como nos lo describes, lo vengo yo imaginando y no es fácil porque también a las mujeres que han vivido o viven la violencia se les juzga y esta manera de juzgar, este juzgar les revictimiza y parece natural también, ¿no? Esto de, desde el por qué estás ahí hasta por qué te dejas, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Cómo? ¿Por qué estás soltera, no? Es como, en lugar de Ajá, pensar que hay algo que está muy bien en ti, que has encontrado algo de autocontención, autopoder, y ya no te dejas llevar como por la codependencia, es como si estuviera mal, ¿no? Algo mal debe haber en esta persona para que esté soltera. Es como muy exacto. complejo eso que pasa en Ok, estas sociedades pequeñas, ¿no? Del juicio. sí. Estás soltera porque estás sola, no te quedes sola. Aguanta, ¿no? Al fin es. Bueno, en fin. Y entonces, Roxana, lo siguiente sería, ¿cómo fíjate, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo quisiera que nos hablaras un poquito más, ya lo dijiste y lo dijiste muy claro, pero que nos dieras un poco más en detalle, cómo los hombres se victimizan, ¿no? Estos hombres violentadores, promotores de la violencia, ¿cómo se victimizan?
como para que sea más comprensible, ¿no? Porque a veces pareciera ser que sí hay quien les cree que pobrecitos. Y bueno, y luego ellos hasta dicen, es que a los hombres también nos agreden las mujeres. ¿Cómo se victimiza el violentador? Pues sí es súper gracioso este fenómeno, ¿no? Yo creo que cuando uno está en un lugar cómodo, pues evidentemente lo natural es que no te quieras salir de ese lugar de comodidad. Y estar en un patriarcado como hombre es muy cómodo, porque no vives estas constantes pequeñas microviolencias que están tan constantes en la vida de las mujeres, ¿no? O sea, no te tienes que preocupar porque te agarren las pompas en la combi, no te tienes que preocupar porque no puedas salir a la calle en las noches, no te tienes que preocupar por muchas cosas. Entonces, desgraciadamente eso nos lleva a una falta de empatía muy grande, donde ellos viven solamente en esta burbuja creada de estos procesos que viven, que digo, está bien, es su experiencia, pero donde como no han pasado lo que nosotras no lo conocen. Entonces, sí me ha pasado de repente, o sea, decir, por ejemplo, en lo que pasa lentas y vicios y las cosas. Bueno, ¿y qué pasa con las violencias que ejercen sobre nosotras? Pero esas son invisibles, ¿no? O sea, ¿por qué se tiene que visibilizar entonces de una forma eh, donde nosotras, y es lo que a mí me cansa mucho, ¿no? Que me decían la otra vez, es que tienes un mal carácter, y yo decía, ok, ¿por qué soy empresaria? Porque no me dejo de otras personas, de otros hombres, y cuando, ¿cómo puede estar tan normalizado que, por ejemplo, alguien con un puesto de poder pueda abusar de las chicas que están en el entorno, pero está mal? Es muy complejo. Da mucha risa por un límite o... Entonces, pues, evidentemente sí ha pasado mucho, ¿no? Que cuando nosotros ponemos un límite es agresivo, en vez de que, pero la agresión que viene del otro lado, por la cual pusimos el límite, es invisibilizada y es totalmente naturalizada. Entonces, es chistoso porque ellos tan no ven las conductas de violencia, porque están tan acostumbrados a que estas conductas sean naturales, que parece que solamente nosotras estamos agrediendo. O sea, es como el típico hombre que llega y pone el cuerno y de repente encuentras el teléfono y es como, ¡ah! ¿Pero por qué checaste mi teléfono? ¡Qué agresivo! Ok, y te pusiste el cuerno y me engañaste como por un año. Y eso no es agresivo, ¿no? O, oye, llegaste pateando todas las cosas porque estabas borracho y eso no es agresivo. O oye, me tocaste y no quería yo eso. O sea, no pienses que por invitarme 2 copas ya tienes derecho a tocarme o algo. Y eso no es agresivo. Y eso es lo duro, ¿no? Que cuando una pone el límite, esa persona es la agresiva, porque las conductas violentas están tan naturalizadas que no se ven como violencia. Los hombres ven a veces el acoso como un acto de seducción y eso es terrible, que piensen que el hecho de estar acosando a alguien es seducir. O sea, esto es naturalizar violencias horrendas que llegan a veces a lugares terribles y lo estamos viendo todo el tiempo en las noticias, ¿no? Y cómo eso no es visible. Entonces, sí creo que mucho tiene que ver con esto de estar cómodos, con estas ideas respaldadas por este club de Toby, ¿no? Que son tan naturalizadas y además que todos ellos están como un ejército defendiendo estas violencias, defendiendo estas actividades que para ellos son muy cómodas. Pero ahí es donde una tiene que tener muy claro que los límites son sobre todo para una misma. Y que es decir, ¿cómo voy yo a interactuar y a responsabilizarme de esto? Porque pelearse con el entorno es difícil y a veces es muy necesario. Yo lo he hecho y me siento orgullosa de hacerlo, pero también creo que me he sentido muy orgullosa de entender cuándo no me tengo que pelear y cuándo más bien tengo que ejercer mi creatividad para buscar puntos de solución, porque al final tenemos justamente, ¿no? un espectro legal que entre todos hemos construido y que seguimos construyendo y que seguimos empujando para que nos siga defendiendo. Ahí es donde nosotras tenemos que encontrar también ser nuestro propio ejército y por eso la sororidad es importante, porque ahí es como nos acompañamos y también armamos nuestra barrera y decimos no, juntas, es no. Y este límite comienza en el corazón y en el cerebro de una, en este autopoder que conquistamos, porque a mí me da mucha risa que se rían de este empoderamiento que tenemos, cuando este empoderamiento que tenemos es lo más maravilloso del mundo, porque tiene que ver
con darte a ti misma el lugar, es un ejercicio de autoconocimiento esplendoroso. Entonces, yo creo que de ahí parte todo. Bien, fíjate que me señalas igual ahora varios elementos bien interesantes, pero también hay algo que rescato de esto que comentas, pues que todavía las mujeres estamos como atendiéndonos, o sea, que todavía el sistema de acceso a la justicia no es suficiente como para que las mujeres puedan acceder a un sistema que les dé el apoyo, la asesoría, el acompañamiento, etcétera. Entonces hay, como tú lo acabas de decir, inventarnos, reinventarnos, buscar nuestras soluciones. Así entonces se llega a esto que tú le has llamado y que se reconoce como una manera, ¿no? Como un método, incluso hay artículos científicos al respecto que hablan de la sublimación de la violencia en el arte. Esto quiere decir que tú ya nos has venido, como lo has venido explicando, hay un proceso. Roxana, la pregunta va en este sentido, retomando lo que nos has platicado de cómo se da el proceso de la sublimación de la violencia a través del arte. Tú ya has dado varios puntos muy interesantes, nos has descrito cómo es el proceso, en términos de qué, ¿no? Por ejemplo, de buscar el acompañamiento. Hoy, ahora te pregunto, ¿cuál es el resultado, cuál es el resultado final? ¿Cuál es el resultado final? ¿Hacia dónde hay que Ok. llegar? ¿Qué hay que buscar? Bueno, en mi caso, eh, a través de la música, por ejemplo, y de la parte de la escritura, llegué a la danza, ¿no? Y fue otro mundo totalmente diferente a lo que he explorado. Y me gusta mucho lo que aprendí en esa experiencia porque justamente pues en el cuerpo físico se mueven cosas y cuando tú lo rompes a través de la danza es bellísimo, es maravilloso. Y puedes ejercitar mucho las respuestas que tienes ante diferentes estímulos. Yo creo que justamente eso, que es la libertad de poder elegir de nuevo sin tener que estar justamente fluyendo en estos bucles de energía, ¿no? De estos bucles de energía del patriarcado, que al fin y al cabo son como laberintos donde tienes que pasar por estas barreras que te ponen donde te llevan por un camino y no te permiten liberar y liderar tu experiencia. El condicionamiento es un condicionamiento mental y un condicionamiento químico y es un súper seducir, hashtag acosar. Tú de repente tienes un condicionamiento de responder con miedo o de responder de alguna forma química con estar estresado y puedes llevar ese estrés a muchos lados, ¿no? Porque de repente te sientes sin poder de poder poner un freno porque es tu jefe o porque es tu propio esposo o porque quien sea, ¿no? Pero cuando tú aprendes que tienes otra forma de responder ante ese estímulo, eso yo creo que es lo máximo. Y el arte te ayuda en eso, por ejemplo, en este ejemplo de la danza, a conocer cuáles son tus respuestas, las respuestas de tu cuerpo, las respuestas químicas que te están a ti trabando. Lo mismo pasa con la escritura. Cuando tú escribes, estos pensamientos dejan de revolotear en tu cabeza y tienen un orden. Y cuando tú conoces lo que hay en tu mente, entonces puedes elegir. Cuando tú cantas las cosas, estás procesando la emoción de una forma en la que tú estás dirigiendo la emoción. Como veníamos comentando, al final para mí fue el encontrar libertad, libertad de decisión sobre los sistemas de pensamiento que ya están tan enquistados socialmente de repente que parece que son nuestro único camino, ¿no? Que son estos pequeños laberintos que nos dice el patriarcado que tenemos que pasar por ahí, que tenemos que vivir esta experiencia, ¿no? Del perro, la casa, los hijos, ser súper sumisas, ser agradables, ser bonitas, ser bondadosas, pero realmente tú qué quieres ser. Y cuando el arte te permite cuestionarte estas cosas, verlo plasmado, ¿no? Cuando escribes, ves las ideas que normalmente son pájaros revoloteando en la cabeza, enjuiciándote la mayoría de las veces a ti misma y los ves plasmados en algo, tienes una capacidad de elección. Lo que pasa con la danza, cuando todos esos estímulos, estos procesos vitales, de repente químicos, que son respuestas que ya están demasiado automatizadas en una misma, de cómo responder ante diferentes estímulos, hacia las agresiones, hacia los acosos, hacia los diferentes tipos de microviolencias,
son ya formas que hemos aprendido socialmente y que además nos han dicho socialmente cómo tenemos que reaccionar. Pero cuando uno puede tener esta comunicación con el cuerpo y entender sus procesos químicos, también tienes una posibilidad de tener una libertad de cómo reaccionar ante diferentes estímulos. Y cuando cantas, también manejas la energía de una forma maravillosa, porque estás fluyendo de una forma diferente y haciendo que esta energía también, digamos, otra vez se sublime a través de otra cadencia, de otro ritmo, de otra emoción, conocer tus emociones. Con la pintura, lo mismo, cuando tú ves los trazos, cuando puedes ver los colores, ver las formas y tener este ejercicio de contemplación, te autocontemplas. Y entonces te cuestionas, ya no desde las cosas que estás acostumbrada a hacer, ¿no? En el cotidiano, que te tienen justo siempre en esta estructura mental, sino que al abrirte a esta experiencia de autoconocimiento, de autocontemplación, puedes también elegir de qué colores pintarte, cómo quieres construirte, porque a veces lo que no tenemos es la libertad de elección, estamos demasiado automatizadas en los sistemas de cómo tenemos que ser, de cómo tenemos que cumplir este papel para ser dignas de amor, cuando nos olvidamos de nuestro propio amor, ¿no? Y eso es lo que ocurre, que en un momento yo me olvidé de qué quería, me costó mucho pelearme con lo que automáticamente estaba yo dispuesta a hacer por agradar a diferentes sistemas sociales, ¿no? Familia, trabajo, amigos, posibles ligues o pareja, y no realmente lo que yo quería de mí misma. Pero cuando me di cuenta que yo podía elegir y que podía elegirme, fue maravilloso. Esta libertad y este autoconocimiento tarde o temprano terminan en llenar realmente ese vacío interno y entonces no necesitar a otro para que te valide o te valore, sino que tú te autovalidas y te valoras. Cuando llegas a ese punto es bellísimo y me encanta estar llegando en un momento en el que me siento plena, me siento todavía con mucha energía, me siento todavía en la belleza que yo misma me quiero sentir. Y es bellísimo, porque ahí es a donde tienes que llegar, a un momento en el que tú te sientas plena con tu experiencia. Entonces el arte te permite esta libertad a través del autoconocimiente y a través del hacer fluir la energía creativamente, porque justo es eso, te permite crear tu experiencia. Fíjate que aquí quiero yo subrayar algo, Rox, que sí se vale enojarse, ¿no? Uf, Que sí se por vale favor. enojarse, solo que eso asusta, eso espanta. Una mujer enojada espanta, además es criticada, además no es aceptada, no se acepta que las mujeres se enojen, pero que sí se vale. Lo que sí hay que tener cuidado es cómo expresas el enojo, porque igual el enojo lo expresas de manera violenta y es donde ya las cosas se transforman como hasta en contra, ¿no? Actuar con enojo puede, no porque no te enojes, sí se vale enojarse, pero a veces el enojo lleva a la violencia y aparentemente se justifica, violencia genera violencia. No, genera enojo, genera tristeza, genera indignación, etcétera. Pero en principio no debería de generar violencia, porque la violencia también es contra sí misma. Entonces, y Totalmente. sí, hay quien actúa de manera tan enojada, pero además ya también tan violenta que comete actos súper graves, ¿no? Súper graves que esa Totalmente. violencia le cuesta a ella. Rox, Sí, estoy de acuerdo. platícanos un poco de este material, platícanos un poco de este material que ha sido el logro, el resultado de esta sublimación, de este proceso de sublimación de la violencia en tu experiencia personal. Claro, pues justamente, Toika, a veces cuando estamos muy enojadas, ¿no? Decimos, nos vamos a vengar o vamos a hacer algo, o sea, el ego siempre va a responder, porque es la autopercepción que te dijeron que tenías, ¿no? Y que cómo es posible que alguien me trate así cuando, no, ¿por qué? Si yo valgo, ¿no? Pero es poner tu valor en el otro. Y es eso, el enojo es, como tú lo dices, ¿no? Es un veneno que esperas que si tú te lo tomas le haga al otro daño. Totalmente no. Porque al final sí está bien enojarnos y yo creo que no hay que culparnos por sentirnos enojadas y también por en algún momento si estuvimos muy enojadas haber tenido respuestas no tan padres, pero hay que tener responsabilidad. Lo que a mí me pasó fue, bueno, yo tenía muchos estímulos donde al final me revictimizaron, fue horrible,
Yo no quería decir nada, me sentía culpable de exponerlo, no quise denunciarlo porque dije, ay, no, pobrecito, y casi, casi yo era su mamá, que lo estaba protegiendo del entorno. Y a la fecha, pues digo, tal vez me arrepentí de no haber denunciado porque hubiera sido lo correcto, pero no quería pasar por, tú ya sabes, lo engorroso que es pasar por un sistema donde vas a denunciar y también pasas por una situación emocional que te termina volcando Revictimizante, más. Total. además de engorroso, Entonces, revictimizante, indignante, ¿no? claro, y yo no quería, la mamá de este señor me amenazaba con poner hasta a mi familia en una situación penosa, yo me sentía responsable hasta por mi familia, o sea, fueron cosas súper violentas. Y lo que hice fue hablarle a un amigo justamente, fíjate, un hombre maravilloso que me abrió las puertas, Javier Villarroel, que es un productor maravilloso y muy respetuoso en Ciudad de México, y le dije, ¿sabes qué, Javier? Estoy muy mal y necesito cantar, necesito componer porque necesito sacar esto que siento de una forma en la que no me haga más daño. Necesito mover esta energía. O sea, eso fue como mi primer impulso y fue como este retiro espiritual de vacaciones de esta energía, irme entonces a Ciudad de México y entramos a estudio, me recibió con su familia, en ese momento precioso todo, y nos pusimos a componer, ¿no? Y yo empecé a hablar justo sobre estas microviolencias que las llevamos también a un parámetro de referencia de violencias fuertes que existen en mi estado. Hablamos de la trata de personas, que también era súper invisibilizada. O sea, decíamos como si la trata de personas es invisibilizada en Tlaxcala, vamos a ver las microviolencias. ¿En qué momento creemos que si jugar con la experiencia de una mujer y seducirla para violentarla de una forma tan horrible, prostituirla, venderla, es naturalizado? ¿Qué podemos esperar de que te tiren de un carro? ¿Qué podemos esperar? ¿No? Entonces hicimos este ejercicio de parámetro y buscamos estas estadísticas, como te digo, en los observatorios. Y cuando yo vi lo que estaba ocurriendo con todas las mujeres en mi estado, cuando yo empecé a entrar en estos grupos, ir incluso hasta Alcohólicos Anónimos, a ver cómo algunas mujeres vivían las experiencias de violencia con el alcohol, pues para mí fue un shock. Y yo dije, claro, yo estoy en un privilegio. O sea, mi experiencia está fea, pero oye, hay muchas así de otras mujeres que se las tragan y entonces se enojan y ellas tienen la culpa. Y son las locas, que las mujeres son las que tienen las reacciones negativas, ¿no? Entonces me resultó muy choqueante, pero también muy esclarecedor. Y dije, claro, o sea, tengo que dejar de ser esta persona perfecta que se supone que en las redes sociales o en internet o en YouTube y en la música tienes que estar vistiéndote así súper bien y fingiendo que tienes el coche y las joyas y la casa y tú eres perfecta y los hombres te siguen, a pasar a este ente vulnerable que dice, oye, a mí me violentaron. Pero bendito Dios, hubo muchas mujeres, porque hice una convocatoria de mujeres que quisieron salir en el video y que dijeron, oye, yo también me he sentido así, esta palabra me ha hecho sentir a mí vulnerable. Y en ese acompañamiento solo en el video que hubo de estas mujeres valientes y de todas estas estadísticas, fue un ejercicio súper liberador, en donde todas nosotras pudimos ver que no éramos las únicas que nos sentíamos así y que desgraciadamente, según las estadísticas, la mayoría de las mujeres se siente así, la mayoría de las mujeres estos procesos, pero nos hacen callarnos para no perder esa perfección que tenemos que explayar ante el otro, cuando realmente lo que nos hace fuertes es ejercer esta vulnerabilidad en conjunto y fortalecernos realmente en el interior, no de afuera, no como una pantalla, sino en el acompañamiento interno. Entonces, para mí fue súper vulnerable, claro, sobre todo en la situación emocional en la que estaba, una situación emocional durísima, pero fue un ejercicio liberador así. De un momento a otro pasé de una energía de víctima, de autovictimizarme, de todo está mal, de estoy en una injusticia, a, oye, estoy haciendo algo por mí, por mi alma y por mis hermanas. O sea, esto ya es para visibilizar algo que nadie quiere ver. Si me quieren ver a mí como la no perfecta mujer que soy, perfecto, por mí está bien. Y desde ahí creo que también liberé mucho estas microviolencias estructurales que son de, si no estás haciendo lo que tienes que hacer, ¡oh, qué miedo!, ¿no? No tenemos derecho a ejercer ninguna libertad
o sea, hasta nuestra sexualidad la tiene que escoger otro, ¿no? O sea, a mí me escogió hasta el ginecólogo en mi planificación familiar porque no me quiso operar, aunque yo le dije que por favor me operara, porque dijo, no, tú eres muy joven. O sea, entonces todos tienen que escoger por una y no, o sea, cuando yo llegué y dije, a mí no me importa que me vean como un ente raro, un ente vulnerable, un ente no perfecto, pero esto es lo que realmente quiero, hermanar. Esto es lo que realmente quiero ser. Soy yo y pasé por una situación horrible, pero eso no me define. Me define lo que estoy haciendo con esa situación horrible. Y es bellísimo. Gracias, Roxana, qué maravilla que te tengamos en este programa y qué Gracias. bien por compartirnos tu experiencia. Realmente es un acto de valentía que nos compartas esta experiencia, pero sobre todo lo que nos dejas. Lo que nos dejas es el reconocimiento de la posibilidad de salir adelante, de buscar la vía para salir de esta violencia. Y como lo dice el programa, el título del programa, a través de la sublimación en el arte. Roxana, pues nos despedimos con mucho gusto. Vamos a dejar para la complacencia de nuestro auditorio el video, este video que tú has realizado. Antes te agradecemos con mucho cariño, con una gran empatía, con nuestro reconocimiento, el compartir en este programa. Te esperamos próximamente por acá. Y despedimos a nuestro productor de este programa, a Paris Paredes, a la productora técnica Carla Redondo, en la voz se despide Toica. Nos despedimos de ti, Roxana, con un abrazo y Gracias, Toica. queda Oye, para nada más, nuestro público. si me permites dar un último mensaje, quiero agradecer a todos los hombres maravillosos que hicieron posible este video, porque este video fue justamente una canción que hizo conmigo un hombre que fue un hombre quien me ayudó a producir este video, a dirigirlo, Oscar Netzáhual, Rafa Salas. Todos ellos me acompañaron en mi proceso y hay que reconocer que hay hombres que son increíbles en el proceso de una mujer de reconstrucción. Gracias, Toica. Muchas gracias. Nos despedimos en la voz Toica y les enviamos un cálido abrazo y hasta pronto. Dejamos para nuestros escuchas el material que ha realizado Roxana Romero Romero. Es una exageración hablar de mi dolor. Para ti es un drama que insiste en tocar algo que no existió. Dices que si tú no las tocas, no las ves, mis heridas no están. Te recuerdo que el amor que prometiste no lo pude tocar. Es real. Lo que digas puede matar, igual puede sanar. Tus palabras fueron para mí la nube que invitó a volar, caer sin avisar. Casi perdí cada pedazo de mi ser por palabras también. No habrías necesitado rabia de comprender su poder. Si aceptaras que te hirieron antes que estuviera yo, tal vez no habrías apuñalado a quien tan solo quiso darte amor. Es real. Lo que digas puede matar, igual puede sanar. Tus palabras fueron para mí la nube que invitó
quieres tocarlas, mis lágrimas, con ellas saliendo del pecho, recordando que aún sabiendo que causas dolor, no supiste callar las palabras se pueden faltar, guardadas a las tuyas fueron para mí la nube que invitó. Cariño que trae ciego estás, no supiste callar. Pudiste callar.